que se ha vuelto una red de propaganda gubernamental y además de propaganda de su partido. Y ustedes nunca usaron esos curules para hablar en nombre de ellos. Hipócritas que son. Allá agachan la cabeza los de la esquina. El FMLN se volvió compadre de la prensa gráfica y el diario de hoy. Hoy son casi marido y mujer. La diputada Anabel Belloso expresa que en el país no hay libertad de prensa, y de esta manera el diputado William Soriano se refiere al tema. Observe el video hasta el final. La libertad de prensa en El Salvador en los últimos años, durante su gobierno, se ha visto fuertemente golpeada. Quieren ahora venir y a distorsionar la información. Es tan complicado escucharle repetir mentiras, esos discursos siempre cargados de desinformación, y en algo que hay que basar este derecho y que es fundamental para que todo comunicador o periodista pueda desempeñar bien su trabajo, es el acceso a la información pública. Vayan y lean los principios fundamentales de la libertad de prensa para que los profesionales o quienes ahora a través de las diferentes redes y los medios digitales comparten contenido a la población tengan fuentes fidedignas de información. Es fundamental el acceso a esta. Y uno de esos principios básicos se trata justamente del acceso a la información pública. No sean hipócritas. Quítenle la reserva de 7 años a una gran cantidad de información pública que no tiene justificación de estar en carácter de reserva y que se vuelve un muro, una limitante para el libre ejercicio de la prensa. Vayan, quítenselo. ¿Por qué la población no puede conocer o ustedes le niegan el derecho a conocer a través de la prensa, ya sea esta escrita, radial, por todos los medios posibles, quienes se llevan los contratos millonarios del gobierno? Y tampoco les queda venir a hablar de imparcialidad en cuanto a las formas de comunicar por parte del periodismo o de los medios de comunicación. Parecía entonces que la incomodidad es que el periodismo serio, el periodismo objetivo, el periodismo de investigación en el país les resulta incómodo porque les señala sus abusos y las cosas que están haciendo mal. Y para eso no tardaron en generar toda una red desde las instituciones, desde las comunicaciones institucionales, que se ha vuelto una red de propaganda gubernamental y además de propaganda de su partido. Y a esto se le suma todo aquello que no conocemos a detalle porque es información reservada y además hay una mezcla rara ahí de privado y público en torno a la creación del diario El Salvador, que además se ha conocido por estas investigaciones periodísticas que hay fondos públicos detrás de esa creación para una herramienta que es meramente de propaganda. Cuando realmente ustedes en su práctica del ejercicio de la función pública, incluso con los tweets que publican, dejen de ejercer acoso, intimidación y ataquen a aquellos que les son incómodos a través del ejercicio de la prensa, vengan y hablen de ese derecho. De ahí les queda realmente grande darse esos baños de pureza que hoy están emitiendo aquí. No sean hipócritas. Gracias, presidente. A mí me llama mucho la atención que habiendo suficiente evidencia de periodistas o personas relacionadas al ejercicio del periodismo, asesinados por décadas, no se hayan pronunciado por ellos nunca. Era tal la inseguridad en El Salvador que era fácil decir, las pandillas asesinaron a tal persona, las pandillas lo asesinaron,
pero no fue por el ejercicio periodístico. Sí, esa era la realidad. En el tiempo de ellos asesinaban periodistas, pero era tan fácil escudarse en las pandillas que nunca se pudo conocer de verdad quiénes eran los que enviaban a esos pandilleros. Pero yo les voy a dar un poco de información y algunos listados para que se refresquen la memoria de que en su gobierno sí asesinaban periodistas. No nos vayamos tan lejos. 8 de mayo del 2007, Alirio Alfredes Chávez, atacado a tiros por supuestos miembros de pandillas en el barrio El Ángel, Sonsonate. 20 de septiembre del 2007, Salvador Sánchez Roque, reportero de Radio Cadena Mi Gente, colaborador de Radio Smayavisión y SUCA, asesinado frente a la colonia Florencia. 2 de septiembre del 2009, Cristian Poveda, asesinado por miembro de las pandillas 18. 25 de abril de 2011, camarógrafo del Canal 33, Alfredo Hurtado, asesinado por 2 hombres armados cuando se dirigía en un autobús hacia su lugar de trabajo. 23 de junio del 2014, Mélida Antonia Amaya, de 30 años, productora de Home News, asesinada junto a su hijo de 6 meses en la colonia Milagro de la Paz, San Miguel. Y ustedes nunca usaron esos curules para hablar en nombre de ellos. Hipócritas que son. No eran en sus gobiernos que estas personas eran asesinadas y se le echaba la culpa a las pandillas. Fácil era, bien conveniente. ¿Verdad? 11 de agosto del 2017, Margarita Castillo Aguirre, presentadora del canal televisión de Chapeltique, asesinada por un presunto grupo de exterminio junto a su madre y 3 hermanos. Bien extrañas esas muertes, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de los gobiernos del FMLN. 22 de agosto del 2017, Roxana Cortés Barrera, de Noticias Canal 29 de Popa, asesinada sobre la calle Antigua Nejapa. 16 de noviembre del 2017, Samuel Rivas, de 28 años, camarógrafo de Grupo Megavisión, asesinado en la colonia Altavista 4. Ya vamos llegando al fin de su mandato, pero todavía siguen habiendo casos. 14 de abril de 2018, Brian Alexander Castro, estudiante de la UES de periodismo, trabajando en la prensa gráfica Datos como supervisor de campo, fue encontrado sin vida. ¿Dónde estaban ustedes? Allá agachan la cabeza los de la esquina. Ahí sí se hacen los suizos. Bueno, iba a decir otra palabra, pero no se puede. Era bien fácil decir que las pandillas asesinaron a tal persona, cuando pudieron haber otros motivos. Cuando despidieron el montón de gente del canal Gente B, porque también quebraron un canal de tele porque eran bien jugaditos, ¿quién abogó por ellos? Ninguno. Por eso yo les digo, miren, cuando ustedes hablen de un filtro, acuérdense de algo. El filtro es el que le va a pasar la gente en el 2024 y se van a acordar de estas palabras. En gobiernos anteriores era bien evidente el control de las comunicaciones que habían en el país. Si no le gustaba una pregunta, llamaban y le decían, sácame a ese. Y no el mismo Mauricio Funes, pues, le tocó vivir eso. ¿O ya no se acuerdan? Lo que pasa es que hemos tenido también personajes que se han involucrado en el periodismo porque son sicarios de la información, a quien más les paga. Por ejemplo, Héctor Silva Ábalos cobraba $12,000 en efectivo y ahí dice el mentiroso que él no sabía que era dinero ilícito.
Casualmente, este periodista que vive atacando al presidente Bukele se autoexilió. Aquí nadie le dijo nada. Lo que pasa es que como él cometió un delito, ya sabía que lo iban a capturar. O bueno, por lo menos iba a ser procesado por el delito. Pero allá salen a decir, allá afuera, otros países, que aquí se les persigue. Lo que pasa es que son unos saqueadores, rateros, mañosos. Y esa es la libertad de prensa que algunos defienden. Cuando se trata de estos personajes, ahí todos salen a gritar. Pero cuando nosotros les demostramos que no son periodistas, sino que son activistas y corruptos, no les gusta. Si ya les dijo el presidente de la Asamblea la vez pasada, váyanse, si aquí nadie nos tiene a la fuerza. Aquí todo mundo tiene la libertad de poder ejercer su periodismo. ¿Cómo se debe? Con las garantías necesarias. Pero culpa nuestra no es que la gente no les crea. La gente está cansada de que ocupen el periodismo como activismo, como una forma de querer distorsionar la realidad. Y es la misma gente que ha decidido no leerlos, no escucharlos. Hay otros que utilizan sus plataformas para informar de verdad a la población. Y miren qué bonito que no son periodistas, pero ya hay varios que están transmitiendo en vivo, sin ningún filtro, porque aquí lo que estamos hablando es público. Y eso es lo que no les gusta. Lo que pasa es que ustedes vienen a hablar aquí un par de cosas que son bastante torpes, y qué culpa que ellos saquen ese contenido, pues. ¿Y por qué les dan material a ustedes, pues? Eso es lo que no les gusta. Casualmente ahora, miren cómo son las cosas, cómo cambian los tiempos. Casualmente ahora, el FMLN se volvió compadre de la prensa gráfica y el diario de hoy. Hoy son casi marido y mujer. Duermen en la misma cama, desayunan juntos. Ve a Lorena Peña que le escriben unas notas bien bonitas, así las grandes páginas. Antes que ni pagando se las sacaban, pues. Pero ahora sí ahí salen. Porque es un negocio. Porque están en el negocio de querer destruir el trabajo de este gobierno. Y están en su derecho. Ustedes pueden hacer el periodismo que quieran, pero no pueden obligar a la gente que les crea. Y esa es la responsabilidad que los profesionales que ejercen el periodismo tienen. Informen lo que realmente sucede. Cada gobierno puede utilizar sus recursos, ya sea a través de la pauta, como estimen convenientes. Ustedes no pueden venir a decir y a obligar a un gobierno a que paute con ustedes. ¿Y por qué? ¿Y qué corona tienen, pues? Lo siento, si ustedes no pudieron crecer sus negocios independientemente de la pauta de un gobierno, ni modo, los asesoraron mal. A mí me ha tocado vivir y presenciar ofensas de periodistas. Pero si uno les responde, ahí está la APES con los comunicados al día. Pero por Natán Baquís nadie dijo nada cuando lo despidieron de un canal. O cuando atacaban a José Youtuber, que es un creador de contenido youtuber, ahí nadie dijo nada casualmente. Ahí ya no les interesa defender la libertad de prensa, libertad de expresión. Por eso les digo, sean consecuentes con sus palabras y sus acciones. Culpa nuestra no es que ustedes no hayan conocido cómo comunicar lo que sus gobiernos hicieron. Hoy le llaman redes de propaganda.
cuando aquí hay periodistas que tenían contratos para hacer cuñas, como por $12,000. Casualmente son los que están en el filtro. Es que era un gran negocio. Y todos ganaban bien, menos el pueblo salvadoreño. Así que ya me tomé el tiempo de leerles periodistas asesinados en sus gobiernos. No he encontrado ninguno que haya vivido la misma experiencia en el gobierno del presidente Bukele. No he encontrado ningún nombre de alguien que haya sido encarcelado. No lo he encontrado. Si lo encuentran, mándenmelo para poder conocer el caso. Y en el siguiente, ahí nos pronunciamos con ustedes también. Aprendan a usar las redes sociales, hombre, no sean haraganes. No cuesta. Comuniquen. No le tengan miedo a las comunicaciones. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quiero recalcar y decir que estoy de acuerdo que uno tiene que ser consecuente con lo que hace y con lo que dice. Por algunas preguntas que aquí se hicieron. En el 2016, ¿quién era el alcalde de Conchagua? ¿Y quién era empleado de Proesa en esos 10 años de gobierno del FMLN? Digo, aquí se ha dicho que no hay que jugar a ser periodistas. Pero es que miren, jugando muchos han aprendido y todos estos creadores de contenido han empezado así, han aperturado su canal y no han tenido que ir a una universidad porque ustedes hoy los han menospreciado, diciéndoles no jueguen a ser periodistas. Si esa es la manera que ellos tienen de comunicarle a la gente, una manera jocosa, una manera divertida. Y como bien dicen ustedes, la gente va a decidir qué cree y qué no cree. La libertad de prensa y la libertad de expresión es muy bonita. Insisto, está vinculada también al derecho a la información. Información que ustedes declaran bajo reserva. Pero también la libertad de prensa implica que uno tenga libertad de hablar. Pero cuando se habla sin permiso de los patrones, después tenemos que convocar conferencia de prensa para pedir disculpas y retractarnos. Así nuestro país, buenas noches. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.